y la de otros implicados, ¿no? Bueno, de pronto, y fue una coincidencia, pero lo cierto es que poquitos días antes del allanamiento, el señor se fue a Estados Unidos. El abogado del señor Yoshiyama estuvo aquí, para quienes no vieron el programa de ayer les contamos. Él dijo que el 20 de noviembre se le daba el alta definitiva al señor Yoshiyama, 20 de noviembre, pero que se le había pedido una cita el 4 de diciembre, simplemente para verificar que la operación hubiese resultado exitosa. Aquí está el parte médico, ¿no?, que mostramos el día de ayer, donde está el diagnóstico que encuentra el médico, que es ectropion due to laxity of eyelid. Para que ustedes se imaginen y vean mejor de qué se trata, vamos a mostrarles esta imagen. Esto es lo que habría tenido el señor Jaime Yoshiyama. Hemos investigado sobre qué cosa es el famoso ectropium. Ectropium es cuando el párpado inferior se cae, ¿no? Esta es una animación que se ha preparado y la operación consiste en levantar, ¿se dan cuenta? Proteger, ¿no?, el globo ocular y llevar el párpado al mismo lugar. Entonces, esta operación es la que habría realizado, y aquí está justamente cuando el médico, en efecto, el doctor que menciona su abogado, el doctor Abanto, que es el doctor Chris Alaviat, dice si el señor Yoshiyama debe acercarse el 4 de diciembre del año 2018 para ver si finalmente pegó el párpado o no pegó, cómo quedó. Cuando el señor Abanto estuvo aquí y le preguntamos por el problema, él no se refirió a esto. El señor Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, nos dijo que tenía un problema de herpes zóster, que no se atendía o que no se había atendido en un inicio en la Universidad de Miami por este doctor, sino que se había atendido en el Bascom Palmer Eye Institute o Eye Institute, ¿correcto? Y de un padecimiento distinto, de herpes zóster oftálmico, que es otra cosa. La intervención la había realizado la doctora Davis, que pertenece a este Bascom Palmer Eye Institute, pero que había sido un fracaso. Correcto. Averiguamos quién era la doctora famosa, la doctora Davis, la que fracasó en el intento de salvarle el ojo al señor Yoshiyama. Y aquí está la información de la doctora Janet L. Davis, que es la única doctora con ese nombre que forma parte del staff de Bascom Palmer Eye Institute. Aquí está. La doctora Davis, entre otras cosas, aquí está su hoja de vida en pantalla, profesora de oftalmología, ¿no? Ha recibido premios, muchos logros durante toda su carrera, 38 años de experiencia, es considerada una eminencia en los temas que trata. Su especialidad es retina y enfermedades vítreas, uveitis, no necesariamente el herpes zóster, quizá por eso en el caso Yoshiyama no le fue tan bien, pero lo cierto es que es una eminencia. Bueno, esta eminencia no pudo solucionar el problema del señor Yoshiyama y el señor Yoshiyama tuvo que ir a tratar el herpes zóster con un cirujano estético. Saquen ustedes sus conclusiones, es un cirujano estético y aquí está probado el nombre, la especialidad de Chris Alaviat, cirugía estética, porque el problema es ese, el párpado se cae y el párpado hay que pegarlo. ¿Era herpes zóster o era un problema estético? Ahora, ¿se puede viajar? ¿Se puede subir uno al avión con uno o con otro problema? De acuerdo a la información, a los estudios del Centro Médico de la Universidad de Stanford, en California, de Stanford, cirugía estética de la vista. O sea, el doctor es especializado en la estética de los ojos, no arregla nariz, no arregla boca, mandíbula, no. El señor es experto en cirugía estética de los ojos, por eso es que pega el párpado. ¿Qué pasa con el herpes zóster oftálmico? Esta es información de la Universidad de Stanford. La mayoría de los pacientes reciben medicamentos antivirales. Da una vez, suele uno tener una ocurrencia en toda su vida de un herpes zóster de este tipo. Se trata con medicamentos y suele desaparecer al cabo de 2 semanas. Si el asunto se complica mucho, hay una operación que hacer, pero que es una operación absolutamente externa,
que no es grave como para impedir que el señor Yoshiyama se hubiese subido al avión. Es más, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología dice, ¿cuándo es seguro volar después de una cirugía de cataratas? Que es un problema mucho más grave que el herpes zóster y mucho más grave, por supuesto, que el levantamiento de un párpado. Sin que esto suene peyorativo, la respuesta de la Academia Americana de Oftalmología dice, no hay riesgo de volar inmediatamente después de una cirugía de cataratas. Otra pregunta, ¿puedo volar después de una cirugía de desprendimiento de retina, que sería ya una condición gravísima? El Instituto de Microcirugía Ocular dice, este proceso a menudo toma una semana y un mes, dependiendo de cada gas, y su oftalmólogo debe evaluar la evolución. No hay problema en volar una vez que la burbuja de aire desaparece de la cavidad ocular. Entonces, dicho esto, tenemos muchos motivos para dudar y poner en tela de juicio los argumentos esgrimidos por Jaime Yoshiyama y su abogado cuando vienen y nos dan una explicación que la mayoría de científicos, páginas autorizadas y el currículum de los médicos que han atendido al señor Yoshiyama, según él mismo ha señalado, la verdad no son reales, no coinciden. Y repetimos, Keiko Fujimori está en la cárcel. El señor Yoshiyama ha reconocido haber recibido dinero de Rasmus. Y ayer el abogado, no en este programa, en el de las 11, dijo claramente que el señor seguía con un problema en el ojo que había que esperar hasta finales de febrero, finales de marzo. ¿Cuándo? Cuando la sala que ahora sustituye, cuando el juez que ahora va, la jueza que ahora va a sustituir a Carguancho, revoque la prisión preventiva, ¿en ese momento se curará el señor Yoshiyama? Lo dejamos ahí, le pido a Juan de la Puente una opinión. No sé si él se ha tratado del ojo alguna vez, pero algo podrá decir de la información que hemos recabado. Juan, bienvenido. No me he tratado del ojo, pero tengo un buen ojo. Tiene buen ojo. Yo voto por la ¿Y qué le dice el buen ojo? Yo voto por la medicina peruana. Recuerdo que tanto para operaciones sobre cirugía estética hay extranjeros que vienen al Perú, incluso de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia. Nuestros especialistas, nuestros oculistas son buenos. Creo que estas operaciones podrían hacerse acá y finalmente quizás podrían haber hasta centros especializados como la Clínica Centenario, donde podría tratarse el señor Yoshiyama con un poco menos de dificultades, ¿no? Claro, aquí el tema es la veracidad, ¿no? Creo que claro, estamos y es curioso porque si hablamos de daño, el supuesto daño que el fujimorismo dice que le hizo a Keiko Fujimori la delación, la colaboración eficaz del congresista Arreategui, es muchísimo menos a las declaraciones y al reconocimiento que hizo Yoshiyama en relación al caso por el que Keiko está detenida. Y lo que yo no entiendo es cómo existe pues una diferencia en el tratamiento. Arreategui ha sido anatemizado, ¿no? Es un pari en el Parlamento, pero no he escuchado en el fujimorismo expresiones en relación al proceder de Jaime Yoshiyama, considerando además que dejó que se cayese la defensa de Keiko Fujimori, al punto que uno veía en las primeras etapas de la audiencia casi a los abogados de ambos actuando al unísono, claro, no al consumo. Era una sola. Y al final tuvieron que dividirse, separarse, distanciarse, y algunos defendidos por el abogado de Yoshiyama tuvieron que renunciar. Dicho sea a de esa paso, defensa. Carguancho está recusado y retirado del caso por Jaime Yoshiyama. Pero es interesante en este caso la diferencia respecto de la crítica que se hace desde el fujimorismo a Arreategui y a Yoshiyama. Juan de la Puente, vamos a la pausa y regresamos con lo que lo ha convocado esta noche con nosotros, que es esta encuesta que demuestra que para la mayoría de peruanos todos son culpables. Vamos a la pausa. Políticos investigados. Keiko Fujimori, inocente o culpable. Veamos el cuadro. Ahí está, la encuesta de Datum. Vamos, esa es la ficha técnica, pero vamos rápido. Pedro Pablo Kuczynski, culpable, 85%. Ollanta Humala, culpable, 88%. Nadine Heredia, culpable, 89%. Villarán, culpable, 85%. Alan García,
Yo no me vendo, otros sí. 92%. Toledo, 93%. ¿Qué se puede leer de esta situación? Es decir, la presunción de inocencia no existe para ninguno. Juan, más allá de eso, como analista político, ¿qué te dice lo que está ocurriendo en el ciudadano, lo que está ocurriendo con la justicia, con todas estas recusaciones, en fin, y con la propia situación del presidente Vizcarra, a quienes se ha criticado por apelar a una popularidad, apelar a esta crisis política para, de alguna manera, no colocarse en el rol que le corresponde como gestor, ¿no? Yo tendría que decir primero que es una convicción política la que tiene la gente y no es una convicción penal. Ajá. Porque en los casos de corrupción, los señalamientos que se hace desde la opinión pública, a la gente, digamos, cotidianamente, son juicios políticos. Respecto de actitudes que pudiesen tener connotación penal, sí, pero es un juicio político. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que podrían ser 10 o 15 puntos más, ¿no?, en la convicción que se tenía hace 2 años. Recuerdo muy bien una encuesta en enero, febrero del año 2016, donde la gente decía que la mayoría de los candidatos que iba a competir en las elecciones de ese año creían que eran corruptos y a renglón seguido decían en porcentajes distintos que iban a votar por él. Lo que quiero decir es que siendo primero una convicción política y no necesariamente penal, es en segundo lugar una apreciación política, pero que está inmersa en un contexto de otras opiniones políticas, porque esta gente, ¿no?, los que votan o los que se pronuncian por altísimas responsabilidades de los políticos, podrían en algún momento votar por ellos. Como de algún modo, por ejemplo, se votó por García el año 2006 para cerrar el paso a Ollanta Humala, porque se votó por Toledo para cerrar el paso a García el año 2001, y porque el año 2011 se votó por Humala para cerrarle el paso a Keiko, o el 2016 por Kuczynski para cerrar el paso a Keiko. Lo que quiero decir es que no es una convicción definitiva. Es definitiva respecto de la popularidad, pero pertenece a un universo mucho más complejo de la opinión pública y ciudadana, que a veces, creo yo, no es necesariamente contundente y consecuente, porque también votan por políticos corruptos, sabiendo o teniendo la convicción de que lo son. ¿Cuánto afecta al presidente Vizcarra este incidente que hoy han destacado algunos editoriales en algunos diarios, algunos analistas? Cuidado con lo que dice, señor presidente, le han advertido a Martín Vizcarra. Varias cosas. Lo primero es que él va a tener que seguir explicando esto, ¿no? O sea, no basta con lo que ha hecho, es decir, ¿estaría usted a favor de que vaya al Congreso, en efecto, como dijo la congresista Vilcatoma, muestre documentos, reabra archivos y dilatemos esto un poco más en aras de que quede todo absolutamente claro? Igual, siento que este señalamiento que se le hace al presidente, esa insistencia de las últimas 48, 72 horas, también es una insistencia política. Y él tiene que responder políticamente a eso. Y en el contexto de cómo se mueve hoy día el país, la única manera de responder a eso no es con el silencio, sino hablando. Y me parece desde ese punto de vista correcto que el presidente a eso se ha referido, me parece, ayer. Sí. Y yo tengo la impresión de que va a seguir refiriéndose a ese tema. Este es un tema que ha nacido y que está ahí, de él depende y de cómo se organizan las fuerzas a que esto termine. Claro, he escuchado connotaciones terribles de que esto tiene naturaleza penal. Yo creo que no lo tiene, pero a mí me parece que es en este contexto bueno aclarar. Sobre todo porque la aprobación del presidente está construida sobre la base de la anticorrupción. Es como que tú te pasases todos los años diciendo no voy a reelegirme y luego te quieras reelegir. Entonces, esta aprobación del presidente tiene una temática. Esa temática no puede ser puesta en duda, y él lo sabe, y por eso habló ayer, ¿no? Ahora, por cierto, el presidente Vizcarra ha dicho que él no va a las elecciones 2021. ¿Le podemos creer al presidente? Yo creo, no tengo elementos para pensar hoy día que él quiera reelegirse, al contrario. Él es un hombre joven, tiene 54, 55 años, él puede regresar al año 2026, fundará un partido, porque en este momento él no lo tiene como tal. Entonces, construir su popularidad, cuestionando la reelección de los parlamentarios para luego reelegirse el año 2021, no me parece a mí creíble. ¿Ha tenido suerte Martín Vizcarra? Todos los políticos claro, que tienen éxito tienen suerte. ¿Cuánto de la popularidad de la que goza hoy es suerte y cuánto mérito propio?
Es difícil decirlo, pero es cierto que es el hombre que estuvo en el momento ideal, ¿no? Es decir, se salió Kuczynski del poder y aparecieron los CNM audios. ¿Qué hubiese pasado si es que no aparecían el 7 de julio los primeros CNM audios? Es probable que hoy día Vizcarra hubiese estado en un compás de relación con el Congreso, de amor-odio, probablemente no tan lejano del fujimorismo como ahora, pero él aprovechó la oportunidad. Entonces, esta combinación entre suerte y audacia me parece que es muy importante. No solo es suerte y no solo es audacia, son las dos cosas juntas. Separarlas me parece que es un error. Y en el momento preciso, lo que él hizo fue entender su papel en las circunstancias. En eso consiste en la historia el papel de un líder, en interpretar adecuadamente el papel a desempeñar en una crisis como la que nosotros tuvimos en julio. Y él lo ha hecho bien, porque el conjunto de las batallas que ha dado las ha ganado. Ha ganado la cuestión de confianza, ganó los 4 temas del referéndum, ganó el referéndum mismo, ha sacado a Chávarri de la fiscalía, sus adversarios están en dificultades, el fujimorismo ha perdido la mayoría numérica absoluta en el Congreso. Entonces, digamos, con suerte, con audacia, también con una voluntad política, porque uno podría tener suerte, podría tener audacia, pero no necesariamente voluntad política. Esas 3 cosas parece que lo han ayudado bastante. Ahora, hay quienes dicen el tiempo de la luna de miel se acaba, la luna de miel se acaba, este año va a ser el año de la información que llegue de Brasil, obviamente nuevamente los reflectores en torno a la Fiscalía, ya hay una nueva fiscal de la Nación, ya hay un Poder Judicial. ¿Cuánto más puede estirar el presidente el tema de la lucha anticorrupción antes de que se le reclame, por ejemplo, un estancamiento claro? Porque esto es algo que también dice en esta misma encuesta la gente. El presidente tiene mucha popularidad, pero la sensación del estancamiento país y de la gestión de gobierno no es tan buena como la aprobación presidencial. Yo quería ahí diferenciar entre aprobación y legitimidad. Ajá. El presidente no solo tiene aprobación, yo creo que en estos meses ha construido una legitimidad personal. E incluso estos señalamientos, estos cuestionamientos que se le hacen, más golpean la legitimidad que la popularidad. Él tiene las dos cosas. Y entonces, en ese contexto, siendo fuerte la legitimidad, la popularidad es precaria. Porque si uno mira la conexión que él tiene con la gente, solo está referido al tema de la lucha anticorrupción. Porque su gobierno, según la encuesta de ayer y otras encuestas, su gobierno no aparece aprobado en otros temas. Por esa razón, me parece que el discurso que él da el día 12 de diciembre, por referéndum, me parece interesante. Porque lo que plantea en ese discurso es gobernar a 2 manos, con una mano en las reformas y con la otra mano en el gobierno cotidiano, el gobierno de todos los días, que es lo que tú acabas de decir. Exacto, a eso Entonces, voy. vamos a ver cómo construye su gobierno en la segunda mano. A mí me parece que tiene claras las ideas respecto a la reforma, pero sospecho que todavía hay mucho terreno por recorrer en relación a lo segundo: reconstrucción del norte, educación, salud, inversión pública, empleo. La situación del crecimiento del tiene del además precario, una demanda del sector empresarial. Sí. Entonces, pero yo creo que él está sobre caballo en la idea de que tiene que gobernar a 2 manos. Ahora, para construir esta segunda forma de gobernar post-referéndum, probablemente tiene que mejorar el equipo de gobierno, ¿no? Mejorar, es decir, cambio ministerial. Algunos lo ha hecho. Lo que ha hecho es empoderar a los viceministros, los ha convertido en ministros. La mayoría de estos cambios lo está funcionando, pero tengo la sensación que en algún momento va a ser necesario el relanzamiento del gobierno. Pero mientras el país esté todavía muy atento a los temas anticorrupción, porque viene el asunto de la negociación. Tiene tiempo para organizarse. Porque además ha ganado las batallas, pues. Correcto. Él ha empezado el año con un regalo de dioses, que es la salida de Chávarri y la pérdida de la mayoría numérica de Fuerza Popular. Perfecto, Él tiene para eso 2 o 3 meses para adelante todavía. Muy bien. Solo que no hay que dormirse en los laureles. Entonces, en 2 meses hablamos de nuevo. Podríamos hablar antes también, ¿no? Muy bien, cuando quiera, con un café tal vez. Sí. Gracias, Juan, un placer gusto. tenerlo en el programa. Gracias a ustedes también. Regresamos mañana a las 9 en punto. Se quedan con Noticias a las 10.